aquí hemos tratado cientos de temas y a mí me gusta reunirme con amigos que he tenido de toda la vida. Una amiga que conocí en este trayecto, la grandísima Paola Migoya desde Puebla, otro amigo poblano ilustre, el querido Elías Zárate. Este programa le mando saludos a mis amigos de Puebla, al señor Fosowski, a Claudia Colomer y a toda la familia que está en Puebla, que es un lugar espléndido, maravilloso. Quiero presentar antes que nadie a mi estimadísima y siempre bien ponderada Paola Migoya. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto saludarte, mi querido general, y a mi paisano Zárate, igual. Les quiero dejar el primer comentario. Ayer Elías y yo comentábamos en la noche, por ahí en alguna reunión, que se ve el cielo encapotado, que no vemos como que vaya a haber un Superman que llegue a cambiar la situación y que no trata de una situación que pasa por el ámbito político, sino por el ámbito de que el demonio está suelto y ha tomado directamente tanto los gobiernos municipales, estatales, federales de la nación, haciendo a las personas un acto de posverdad en donde las cosas que se dicen por parte de Morena y de sus cabeceras son tomadas como ciertas, como un hecho, por su grey, por sus afiliados, y que cada vez son malos afiliados porque con los recursos que antes se tenía para las mujeres, para el campo, para la ciencia, ahora se dedican a comprar conciencias, a comprar votos, y como dijo Xochitl Gálvez, Paola, contra esa maquinaria de poder económica que es el narco más el crimen organizado con lana del gobierno federal, es difícil de pelear. Pues sí, efectivamente, yo creo que estamos evidenciando en el mundo, no estoy hablando nada más de México, la pérdida de los valores como sociedad. Y por eso yo creo que en el mundo, lo vemos en Francia, lo hemos visto en el mismo Estados Unidos, creo que la batalla es una batalla entre el bien y el mal, y es una batalla por realmente los derechos ciudadanos, las libertades democráticas y realmente lo que deberíamos de llamar ser humano, ser ciudadano, ser persona, porque estas sociedades comunistoides de izquierda y demás, lo que pretenden es que es la esclavitud del ser humano, pero sobre todo la pérdida de esos valores que lo vemos, esto que queremos ver, que quieren que veamos como normal, toda la agenda LGTB. Mira, yo lo he dicho, yo no es que sea homofóbica, lo que pasa es que lo que no voy a permitir es que a mis hijos o a mis nietos o demás, ahorita no tengo nietos, pero pues en algún futuro los tendré, pues evidentemente les dañen el alma. Y lo que estamos viendo ahora, apenas una declaración terrible de esta diputada, que bueno, es diputado y se enoja cuando le dices que es diputado, pero pues en realidad, como yo digo, esto es muy fácil, o vas al ginecólogo o vas al urólogo. Lo demás, está bien, yo puedo entender los derechos, las sociedades de convivencia, hasta ahí yo defiendo derechos. Pero cuando se trata de pervertir a niños, cuando se trata de las redes de pederastas, que por eso ahorita hay un auge en el mundo entre una guerra de los que defendemos la familia, la vida y el derecho, y esta agenda satánica de muerte que justamente lo que nos está es degradando como sociedad. Bueno, a mí el tema va diferenciado en lo que es el núcleo familiar y lo que es el sentido jurídico. El espíritu de las leyes es proteger a quien no se puede proteger. Es hasta la mayoría de edad, considerado los 18 años, en la que las personas tienen capacidad jurídica de elegir sus propias decisiones, pero también de aceptar sus consecuencias, las consecuencias de sus actos. Entonces, el tema aquí es que la ley debe proteger a los menores de edad de embates como los que son de esta comunidad lésbico-gay, y ya una vez que sean mayores de edad, ellos que decidan y que asuman las consecuencias
de su sexualidad. Por lo pronto, la ley, los legisladores tienen la obligación de proteger a los menores de edad. Decía mi maestro José María Cajica en la Escuela de Derecho, la ley desde que se concibe es obligación hasta los 18 años proteger la integridad de la vida de los legisladores. Por supuesto después, pero en este sentido de la sexualidad es hasta ese punto. Mi visión es un tanto jurídica, por supuesto que religiosa y personal, pues ya depende de la formación que cada persona le demos a los hijos. Es que hoy vemos un embate de la Agenda 2030, la agenda jurídica, ¿sí? Donde un niño, dime tú, si a los 8 años puede decidir si quiere ser del sexo masculino o sexo femenino, y nos están, la agenda woke, que es un terrible, que es películas de Disney. Entonces, realmente hay un video de una chava que habla del peligro de las influencias en TikTok y tal, porque ella lo cuenta en carne propia y dice, oye, a mí 11 años y claro, te hacen dudar y demás, hoy que tengo 16 años, que se hizo una operación, que tal, entonces yo estoy de acuerdo contigo, si eso, yo también soy abogada, si el status quo y el tema jurídico protegiera a la familia, al individuo, al niño, pero en este caso lo que estamos viendo es un embate de las mismas autoridades contra los niños y contra una sociedad que está por demás caduca y enferma. Y lo que si no empezamos a hablar de valores, lo que nos estamos enfrentando es a esta pérdida de valores, pero sobre todo que ganen estas agendas que van contra, para mí son agendas de muerte, son agendas de depravación y son agendas que nos están carcomiendo como sociedad. Básicamente el concepto de este programa trataba de ver la descomposición del Estado mexicano. Me da mucho gusto por haber comenzado por el deterioro de las personas que tienen menor forma de defensa, que son los niños. Y yo sí les digo algo, ¿no? Cuando un niño, yo tengo una niña de 9 y tengo un niño de 11, y me tocó la pandemia, eran más chicos. Entonces estuvimos juntos, yo estaba estudiando mi doctorado en pedagogía y docencia, entonces para mí era mi laboratorio, mis hijos. Entonces yo me daba cuenta que mi niña quería ser la princesita, mi hijo quería ser Buzz Lightyear, otro día quería ser dinosaurio, pero no por eso se volvieron dinosaurios ni princesitas. O sea, el deseo que establece Disney en sus caracteres muy bien trabajados genera una necesidad del niño por trascender su estado mundano a aspirar a hacer algo diferente. Y es muy bueno cuando le dan cuerda con el Pato Donald a que estudie las matemáticas, a que le tengas poco miedo a la ciencia, pero cuando te está diciendo que le tengas poco miedo a lo oculto, a lo que no se puede hablar en público, que ahora ya es un orgullo ser, porque de hecho Disney tiene una barra, así como está, comedias, dibujos, caricaturas, y una barra, la barra del orgullo, ¿no? Entonces tú te das cuenta que la degradación está viniendo por los medios masivos. Y el Estado mexicano muy cómodamente está desarrollando todo un esquema para dejarle a los papás, esta la agenda Mitchell, tú sabes de esto, Paola, está desarrollando una idea para que los niños puedan emanciparse, inclusive dejando vulnerable el núcleo familiar. Y si tú quieres destruir una sociedad, lo dijo Stalin, termina con las familias. Así es. Paola. Hay un tema importante que yo creo que aquí creo que ahora sí que la lana manda. Y lo único que a mí me da gusto es que de hecho acaba Disney de correr a la encargada de toda esta agenda porque las últimas películas han sido un fracaso. Entonces yo creo que, o sea, yo la verdad, cuando leo esas noticias, a mí sí me da llena de esperanza, porque lo que creo es que, se lo decía fuera del aire a mi amigo el general, que pues eso está haciendo que los grupos pro vida, pro familia, pues que nos dicen de derechos, pero yo digo que no es derecha o izquierda, es valores. Y es quien defiende a la persona humana. Los que estudiamos en colegios jesuitas, pues tenemos yo creo que
tatuado el tema del bien común, de realmente cómo hacer mejor tu sociedad, porque ese es el sello jesuita, ¿no? Finalmente no puedes, y vengo de una familia profundamente católica, entonces, de valores. Entonces creo que hoy lo que estamos es una lucha encarnizada entre el bien y el mal, que efectivamente, pues hay un movimiento en Estados Unidos que es el Q, pero pues el Q finalmente si es Trump o no es Trump o lo que sea, yo creo que más allá de eso es quien defiende qué agenda y finalmente esa agenda, qué hay detrás de esa agenda. Y lo que está detrás de este movimiento, como dices, woke y de orgullo de qué, perdón. Vean también todos los detractores que estuvieron defendiendo esa agenda que hoy están de este lado. Entonces creo que también eso se trata de quién está a favor de la vida, quién está a favor de los derechos y quién está a favor de las libertades, y no esto que de verdad parece ocultismo absoluto y una agenda diabólica, perversa, por demás, que está destruyendo países y sociedades. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Francia no lo puedes ver aislado si no ves a Soros detrás de eso, el dinero de Soros detrás, y esta maldita agenda que ahorita lo que están deteniendo es toda la podredumbre que está saliendo de las sociedades secretas de pederastas que son los que gobiernan el mundo. Y que los que estamos en contra, pues estamos obviamente batiéndonos en una batalla campal por la decencia, y que claro, la política, que precisamente la política, los que participamos en política, somos políticos, porque bueno, soy un ente político y finalmente queremos recuperar el sentido común y hablar de derechos. Y después te platico de un proyecto que se llama México Republicano, que tiene que ver con esto. Muy bien, yo soy muy pesimista, veo la situación del país en un tobogán sin fin. Como decían antaño, veo que estamos en caída libre en el despeñadero. El tema, decía Paula, de las personas tan poderosas, mira, está el tema de Keith Raniere, ¿no? De NXIVM. ¿Cómo es posible que está Emiliano Salinas Ocelli, está personajes muy influyentes, señalados, involucrados? Keith Raniere está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, y en México uno de sus principales participantes, integrantes, era Mario Delgado. O sea, Mario Delgado, qué mano tan poderosa lo salva de la cárcel. Bueno, Emiliano y Mario Delgado querían apoderarse del poder político en México, hablando de la teoría de las conspiraciones. Tenían a los Junco y tenían los millones de Keith Raniere. Pero el tema aquí es qué mano tan poderosa salva a Mario Delgado y lo pone al frente de Morena. O sea, tan poderosos como los pederastas, tan poderosos como la cofradía de la mano caída, como le llama Rafael Loret de Mola. Bueno, de esta cofradía emana Martí Batres, quien le abrió la puerta a Nazón y a la secta de la Luz del Mundo, a Bellas Artes. Nazón, o sea, a ver, porque mira, Keith Raniere finalmente sí, horroroso todo, pero está tras las rejas, igual que Nazón, pero, ojo, NXIVM ya no existe. El problema es que tú, mira, Elías, yo te invito, porque a mí me zorrajan, bueno, el general te puede decir, una serie de contestaciones en Twitter, cuando yo he osado criticar a Nazón y a Martí, chécate los argumentos de los feligreses de la Luz del Mundo. Son chairos, pero defendiendo a este cuate, que son, a ver, yo como les he dicho, miren, si tú no eres pederasta, no tienes 30,000 fotos de niños desnudos y teniendo, o sea, perdón, yo no tengo 30,000 fotos en mis teléfonos, o sea, perdón. O sea, lo que te quiero decir es, a ese punto, a esa gente, a mí lo que me hace peligrosísimo de estas iglesias, y porque no son sectas, es que tienen todavía una representación, y vamos para allá, y sobre todo en comunidades muy pobres, donde pues les venden el espejito,
y normalizan este abuso. Hablábamos de los mormones, o sea, hay muchas iglesias que también tienen para su gasto. Y también la Iglesia Católica con todo el escándalo de Maciel y tal. Pero bueno, como hay que separar el tema humano de la fe pero pues yo lo que digo es, bueno, ¿qué defiendes tú y qué defiendo yo? Yo defiendo la vida. O sea, y no estoy diciendo ustedes, sino cuando yo veo a estos que te dicen, compadre, no me puedes defender a Nazón, pero ni yendo a bailar a Chalma, porque además ya está igual que Ranier. Pero lo peligroso de este cuate es que tú sabes que la iglesia, o sea, la iglesia de la luz del mundo, está vigente. O sea, no la hemos podido acabar. Son redes que todos los no sé, creo que se reúnen los sábados, hacen el Shabbat, no sé qué más. Pues es ese dogma, ese veneno que sueltan y que efectivamente, pero tú le ves algo, o sea, a ver, entremos en materia. ¿Qué diferencia hay con Morena? Es lo mismo. No, y de hecho, exactamente igual. Tienen sus ministerios públicos, tienen sus jueces de ellos y tienen ya gente en el Congreso emanada de la Iglesia de la Luz del Mundo. Hoy, la Luz del Mundo es una PN, es el antesala para volverse partido. Y efectivamente yo les he criticado que cómo es posible, por cierto, el Partido Verde, que tienen un senador y tienen 2 diputados. Y de eso hoy recibieron es una asociación política nacional que es la antesala para volverse un partido político. Efectivamente estamos perdiendo el norte, como yo les digo. No podemos normalizar las pederastos, los abusos. Perdón, no me van a convencer ahí, ¿eh? Yo sé que exactamente. 4 diputados federales de Morena registraron y el INE les otorgó el registro a una asociación política nacional que se llama Humanismo Mexicano. Exacto. Realmente la descomposición del sistema político mexicano es acelerada. Es como cuando la leche se queda fuera del refri y hace tanto calor, lo más seguro es que va a estallar su recipiente porque todos los gases y subproductos de la leche en descomposición van a ser como la ley de la entropía, ¿no? Que las cosas en su origen siempre eran más ordenadas que cuando se fueron desacomodando al paso del tiempo. Ya vemos que se reventó el PRI, vemos que el PRD completamente desdibujado, el PAN con una lucha interna que no logran entender este fenómeno que planteamos nosotros en los niños, en la iglesia, pero en la sociedad planteado como una lucha entre el bien y el mal, y los partidos no supieron nunca cómo enfrentarse a ese toro, cómo poder salir adelante de una lucha similar en donde el desgaste fue lo que plantearon como única alternativa, porque nadie de haberse puesto al tiro con el presidente salió fortalecido hasta el momento, que yo me acuerde, desde Ferriz de Con hasta difunto Ricardo Rocha, nadie le fue bien peleándose ni a las Raki. Bueno, Broso vive en Estados Unidos con Loret. Entonces no es posible que alguien se enfrente a este sistema de una hidra de 1000 cabezas y quiera salir avante. Mira, yo celebro, y te lo decía, que creo que lo que López Obrador ha hecho ha puesto el dedo en la llaga de la crisis que tenemos como sistema político. Y creo que esta es la crisis que normalmente hay un libro buenísimo que se los recomiendo, que es Cómo mueren las democracias, y estamos ante la muerte de sistemas políticos a nivel mundial. Pero esto tiene que ver con la crisis de valores, como en la sociedad misma. Y si no empezamos a tener movimientos reales, como es por ejemplo, entre Viva México y México Republicano, que México Republicano está muy ligado al CIPAC, que el CIPAC es este movimiento muy conservador en Estados Unidos, pero que creo que es la piedra angular para recuperar nuestras sociedades, como el valor del ciudadano, de la persona, de la teoría, ahora sí que la teoría pura del derecho, es decir, qué te hace ser persona, cómo efectivamente tus derechos son garantizados en una sociedad, la vida, la familia, la propiedad, etcétera. Porque, ojo, estas sociedades, la Agenda 2030, es una agenda perversa contra la persona, contra la familia, contra la vida, contra la propiedad privada.
¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que reagruparnos, los que pensemos igual quiere decir, oye, ¿estás de acuerdo en defender a la familia? ¿Estás de acuerdo a que recuperemos el bien común? Y eso que el bien común, hablamos de efectivamente combatir la pobreza, pero real, de pesos y contrapesos, de la ley y el orden ante todo, porque si no hay ni Dios ni ley, pues es el libertinaje absoluto, y que esto que nos quieren poner con azuquita tipo Disney y tipo esto que se me hace un horror, estamos perdiéndonos la brújula como sociedad. Esta crisis, creo, mira, no lo veo, igual que no lo veo rápido, pero lo que sí veo es el surgimiento de grupos que estamos trabajando para fortalecer valores y nuevas formas de expresión política, que en verdad llevemos las agendas de derechos, de leyes y de, evidentemente, la convivencia a través de generar estas dinámicas donde ya no sea la simulación, porque la realpolitik y lo que ha sido el sistema político mexicano hoy está en crisis, pero de esta crisis creo que hoy el PRI está buqueando, el PRD prácticamente perdiendo el registro, y el PAN, que era el bastión de una, pues, de una ideología más hacia la derecha, más de valores, su problema es que se desdibujó y que los liderazgos que están hoy ahí no representan, o no los católicos, los empresarios, etcétera, dejaron de sentirse identificados por estas fuerzas políticas. Y creo que lo que estamos ante la sala de nuevas fuerzas que retomen esto, porque el narco, los narcocorridos, la Santa Muerte, el Malverde y todo esto, aunado a esta peligrosa Agenda 2030, es lo que nos está llevando hoy a la reflexión de decir, necesitamos recuperar el sentido de la vida, el sentido de lo que es entre el bien y el mal. No podemos seguir en todo se vale, porque en el todo se vale, lo que no se vale es la muerte, la esclavitud, y qué es la pérdida de las libertades y los valores, que es lo que estamos atestiguando el día de hoy. Elías, el programa ya tiene nombre, se llama México en la lucha entre el bien y el mal. Las similitudes en política no son similitudes y tampoco son coincidencias, pero las similitudes entre el Tercer Reich, los nazis y Hitler, con la Cuarta Transformación, con toda esta política de Andrés Manuel, bueno, si en esta anenerve mexicana, yo creo que Himmler sería Cuevas, el vocero, y yo creo que Goebbels sería Abraham Mendieta. Es increíble hacia dónde nos están conduciendo, y se necesita dar un golpe de timón sobre este modelo mal copiado, que ni siquiera es una idea de los mexicanos, ¿no? El caso de Mendieta es evidente. Pero el tema aquí es que sí debo reconocer de los gobiernos priistas, los gobiernos de la República priistas, que nunca se metieron con la niñez, siempre se preocuparon porque hubiera vacunas, porque tuvieran medicinas, y entonces en estas simetrías entre los nazis, entre el nazismo y la Cuarta Transformación, hay muchas coincidencias que por lo menos son extrañas, diabólicas y enfermizas. Le faltó decir que Gatell era el doctor Joseph Mengele, porque se encargaba de hacer experimentos con los niños. Exacto, si lo vamos, bueno, Sheinbaum cuando dieron esta medicina para caballos en plena pandemia. La vacuna del PG, esta patria, era una vacuna para pollos, para la gripe aviar. Entonces, para pollos, y Sheinbaum dando esta medicina para caballos, experimental, ¿no? Para tratar de cuerdas. O sea, otra de las coincidencias macabras, porque es la palabra, Hitler, la primera medida que toma
es retirar todos los medicamentos para las personas con enfermedades mentales. López Obrador acaba de eliminar todo el rubro para medicinas para enfermedades mentales. Una primicia, además, esto no es cuento. A ver, Epigmenio Ibarra es un gran admirador de Hitler y López Obrador también. Han leído Mein Kampf y te lo dicen en privado, porque acuérdate que yo los conozco, pero aún les voy a decir porque además conozco muy bien a Epigmenio. Lo que acaba de vender Epigmenio de las acciones que tenía Carlos Slim, ese era de mi tío Arturo Migoya, esposo de Verónica Mastretta, que Elías, que es poblano, sabe de qué estoy hablando. Te puedo decir que esas acciones, que eran de mi tío Arturo se las vende a Carlos Slim, y ahorita ese porcentaje que se lo acaban de vender a Televisa, digo, así como, bueno, pero entonces yo conozco muy bien a Epigmenio, y Epigmenio es si te fijas, yo lo he puesto varias veces en Twitter, que el tema de la 4T es efectivamente la continuación del Cuarto Reich. O sea, estos locos mentales, iba yo a decir una mala palabra, pero me contuve. Pero bueno, ya imagínensela, porque no tienen otra denominación. Hitler fue un candidato que se presentó varias veces y perdió. Cuando fue el putsch de Múnich, él perdió las elecciones con 12%. Pero cuando él llegó al poder, después de las camisas pardas, él ganó con el 95% de la aprobación, y sus segundos reinados estuvo siempre con absoluta mayoría y apoyo total de la sociedad. Aun cuando veían que comunidades como los judíos se estaban siendo diezmadas, la gente, de una forma de lavado de coco, aprovechó porque decía, mira, esa casa que era del judío va a ser ahora para mi prima, las cosas que están revendiendo los judíos para irse son cosas muy buenas. La misma sociedad hizo rapiña y no hizo una análisis de la gravedad de los hechos hasta años posteriores a la guerra. Todavía después de la guerra se sorprendían muchos alemanes de ver la injusticia que se había dado contra compatriotas de ellos con otra denominación. Entonces, ese tipo de fanatización política vuelta en un credo de situaciones mundanas está generando esta descomposición acelerada. Pío XII, el papa nazi, se quedó con las manos cruzadas, se quedó repartiendo ni siquiera bendiciones. En el 2023, la Iglesia Católica Mexicana, aprendiendo de los errores, ha tomado la defensa de los niños, de las familias y de los mexicanos. El próximo, ya van 3 convocatorias, el martes en el repique nacional de campanas, en 7,000 iglesias y templos católicos, repicaron 1 minuto las campanas de todas estas parroquias pidiendo la paz. Y bueno, ahora después hicieron una misa para que en la Basílica de Guadalupe, en la Catedral Metropolitana y en muchas catedrales donde las víctimas de los delitos subieron al altar mayor y bueno, pudieron llevar las fotos y los nombres de las personas desaparecidas o víctimas de los delitos. Pues mira, yo creo que hoy estamos que no podemos ser indiferentes. Y yo creo que hay que evocar este poema de Niemeyer que dice: cuando vinieron por los judíos yo no hice nada, cuando vinieron porque yo no era judío. Y hoy, pues aunque no tengas un hijo con cáncer, tienes que salir a defender a los niños con cáncer, tenemos que defender a las mujeres que perdieron las guarderías, tenemos que defender el sentido común de lo que esté bien o que está mal. Creo que no da tiempo para la profundidad de lo que estamos ante una vertiginosa evidencia de que esta sociedad está cambiando,
pero no cambiando para bien. Y lo que sí tenemos es que recuperar el sentido común. Y yo celebro que la Iglesia Católica esté tomando un papel protagónico, porque México, yo me acuerdo de las palabras de Juan Pablo II, que por cierto tuve la oportunidad de estar con él 2 veces, uno en Roma y otro aquí en México, y que yo me acuerdo de México siempre fiel, y que en ese México siempre fiel tenemos que recuperar el sentido de la vida, el sentido de la libertad y el derecho. Y creo que hoy mi labor, yo te puedo decir que siempre ha sido ciudadanizar la política y politizar a los ciudadanos para que nos gobiernen mejores hombres y no verdaderos criminales, porque hoy estamos ante un gobierno criminal que atenta contra la vida, atenta contra nuestra propiedad y atenta contra lo más, ahora sí que el privilegio de la vida, y la vida se defiende. No podemos seguir permitiendo que gobiernos de muerte y de criminal, que están del lado de los criminales, porque nunca habías visto públicamente a un presidente saludar a la mamá del narco pues, más reconocido a nivel mundial. Y tenemos que dejar de hacer apologías de los narcos y corridos y todo esto, y hablar, y qué bueno que los párrocos en los pueblos, sobre todo, porque tienen, a veces los padrecitos de pueblo tienen más poder que un presidente municipal. Pues tienen que tener ya un papel protagónico y unificarlo a la sociedad civil que queremos defender libertades y derechos. Yo te agradezco, es un placer estar con Elías, y a todos los que nos escuchen, pues un saludo, y creo que yo les hago un llamamiento para no ser indiferentes y ser actores y factores de cambio. Ya lo dijo Paola y lo remarcó Elías. Estamos en un punto de inflexión en la nación, en donde si nosotros no desentendemos de las causas políticas y de las causas espirituales, religiosas, y bueno, la apuesta de estos gobiernos es porque cada quien sea su propio Dios, y así no tendrán que rendirle ningún tipo de cuentas a nadie. Y por eso es que muchos maleantes pueden robar, asesinar, matar, y consideran que dando una buena donación a la iglesia o confesándose pudieran seguir su vida como si nada. Pero según se entiende, nos los han dicho, yo también soy jesuita de la Compañía de Jesús. Cuando tú llegas ante Dios, Él no analiza como un libro tu vida, sino que en un instante sabe lo que has hecho, lo que fuiste y lo que está en tu mente. Y es como Él puede discernir de quiénes son buenos o malos. Aquí el asunto es que la mayoría de las personas están dejando de pensar que existe el cielo, existe algo más allá, y lo que cuenta es la beca del bienestar. Lo que cuenta es que con esa beca se pueden comprar sus caguamas e irse a un motel a pasarla bien. Lamentablemente esa es la degradación de los valores humanos que se refleja en las urnas, de 2 formas. 1, al ser del grupo de malvados, te reúnes con malvados para ir a hacer filas falsas, a amedrentar a quien estaba formado para votar. Y por otro lado, la gente fifí que se levanta a las 10 y llega a votar y ve una fila de 3 cuadras y dice, no, espérame, yo no vengo preparado para esto, me regreso a mi casa, y ya no fueron a votar. Entonces, en el desgaste de la fila para votar, es donde estas corcholatas y gentes de dudosa procedencia pondrán su situación de planes para desgastar a quienes quisiéramos inclinar la balanza hacia otro lugar. Nos queda más que la posibilidad de influir en su criterio con este tipo de mensajes, el cual vamos a hacerlo muy, muy público. Y les pido una cosa, si creen en Dios, pídanle por favor que nos ilumine a todos, que nos permita en un país mejor. ¿Qué más quisiéramos que el PG fuera el gran presidente y que tuviéramos el sistema de salud, de educación y cultural que aspiramos? Pero no parece que esto sea, tampoco parece que las corcholatas ofrezcan eso. Lamentablemente no se ve de los otros partidos ninguna posibilidad realista para tener un impacto directo. Amigos, créanos la verdad, pero investiganlo, chequenlo en Google, lo que hemos dicho, analícenlo en sus propias fuentes, que créense su propio criterio de las cosas y cuídense porque la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes, estamos en Spotify, Google Podcast, Radio Public, y desde luego un abrazo y un saludo a todos los amigos de iHeartRadio, que es un placer estar con ellos en vivo siempre 24/7. Un abrazo y muchas gracias.